Estamos iniciando las cuartas jornadas pedagógicas en tiempo de pandemia que ofrece el Instituto Multidisciplinario de Especialización para todos los docentes y a todas las docentes de Oaxaca, de educación básica, de educación media superior y otros docentes interesados. Continuaremos con esta posición que ha tenido el Instituto de acompañar los inicios de ciclos lectivos, en ese caso el nuevo ciclo lectivo 2021-2022. Para todo, un saludo cordial de la directora general, la maestra María Eugenia Pena Arbizu, y por mi medio Vicente Carrera Álvarez, director general de posgrado y de investigación. Pues estamos presentando al que va a ser el primer doctor que inaugura estas cuartas jornadas, el doctor Axel Dirson Tahayanagi, quien nos va a deleitar con, va a exponer un tema que es de su constante preocupación, el debate sobre el futuro de la educación superior entre la mercantilización y el bien público. El doctor es conocido a nivel nacional y es conocido también para todos los simpatizantes del instituto, porque ha estado presente en varios congresos que el instituto ha ofrecido y en otros tipos de conferencias que el mismo instituto ha dado a los docentes de Oaxaca. Su formación académica, licenciado en Sociología, maestría en Estudios Latinoamericanos y doctor en Economía por la UNAM. Es investigador de tiempo completo y definitivo en la UNAM, adscrito al Instituto de Investigación sobre la Universidad y la Educación, y ha sido secretario de Educación del gobierno en tiempo del Distrito Federal y ahora la Ciudad de México. Investigador nacional nivel 3 del SNI y ha sido consultor del Instituto de la UNESCO para la Educación Superior de América Latina y del Caribe. También investigador invitado para el Instituto para el Desarrollo y la Economía, tanto en Japón como en Barcelona y en Bélgica. Mención especial del premio Pedro Korstock por sus investigaciones acerca de la universidad en América Latina, fundador y coordinador de la red de macro universidades públicas de América Latina y del Caribe. Entre sus múltiples publicaciones, pues ya a la fecha tiene más de 25 obras publicadas y unas cuantas están en preparación para ser también editadas y unas 40 coediciones con otros investigadores, y todas ellas son acerca en general de la defensa de la educación superior y en especial de la educación superior en América Latina y en México. Entre algunos de sus títulos, Cronología de la historia contemporánea de la UNAM, Informe de la educación superior, de la privatización a la mercantilización, un poco un tema semejante al título que nos presenta en este webinar, Golpe a la educación superior, una reforma educativa para la exclusión, que por cierto tuve yo el gusto y el honor de compartir, digamos, la satisfacción de compartir su presentación, y retos y paradigmas sobre el futuro de la educación del futuro y relaciones entre la educación superior y la ciencia y la tecnología, tendencias a la educación superior en América Latina y el Caribe, el pan y la sal del sistema educativo mexicano. Como ven, un sinnúmero de títulos muy parecidos al tema central de la exposición que vamos a tener la fortuna de escuchar al doctor Axel. Así que, doctor, mientras usted va a exponer, seguramente que los asistentes, que ya pasan de 120 asistentes inscritos, estarán escuchándolo a usted y seguramente van a ir sugiriendo preguntas para que usted posteriormente las pueda contestar, sea por medio del video question and answer o a través del chat. Pues buenas tardes nuevamente, doctor. Bienvenido. El IME le da un aplauso de inicio para su conferencia. Puede usted comenzar. Muchas gracias, doctor Vicente Carrera, por la presentación y, por supuesto, al IME y a la maestra Maru por su atenta invitación para que yo pudiera inaugurar este segmento de sus muy importantes eventos académicos que desarrollan
y que por supuesto he estado participando en algunos de ellos con mucha actividad. Quiero presentar ahora, dentro del tema que se ha anunciado para mi exposición, digamos, una narrativa, un enfoque dividido en tres partes. La señalo de inmediato para que ustedes puedan ir siguiendo esta serie de partes en mi exposición. Una primera da cuenta de algunos de los resultados. Por el tiempo no puedo profundizar mucho en ello, de una investigación que llevé a cabo durante 2017-2018 en 15 países del mundo, un estudio comparado sobre las tendencias en marcha y las perspectivas de futuro que están presentándose en estos países. Fueron 3 regiones: Asia-Pacífico, Europa y América Latina. En Asia-Pacífico estuvimos básicamente en Japón, China, Corea, y estudiando también el caso de Singapur y de Malasia, que son países que han emprendido reformas y tendencias muy importantes en materia de educación superior, a nivel de política de Estado, a nivel de financiamiento, de gestión, de organización, de contenido, de currículum, y que apuntan hacia nuevos modelos que ellos denominan de clase mundial en todos estos países que he mencionado del Asia-Pacífico, y que tienen características pues muy interesantes, de gran avance, que debemos de reflexionar respecto de los modelos que están presentando en el mundo. En Europa estudiamos desde la Universidad de Lovaina en Bélgica y la Universidad de Barcelona, también perdón, en el marco del modelo nórdico, que hoy aparece como el más avanzado en el contexto, que desde 1994 se fue definiendo con el denominado Proyecto Bolonia, que creó el espacio único europeo de educación superior, que agrupa, como ustedes saben, ya más de 60, 70 países. Originalmente fueron 20 y tantos de la Europa occidental, y ahora también que abarca los países de la Europa oriental. También estudiamos el caso europeo con las tendencias y también diferencias que existen en el marco de los cambios y transformaciones de esta región. Y también comparamos, junto con Asia-Pacífico y Europa, el caso de 10 países en América Latina que también emprendieron y están también cambiando de acuerdo con las modificaciones de régimen y de definiciones políticas que se dieron durante los últimos 15 años en la región. 10 países de América Latina que también han desarrollado de manera muy interesante cambios importantes. Les digo, con una mucha mayor variación por los contextos políticos y definición de la política pública hacia la educación superior que han tenido algunos gobiernos. Por ejemplo, no es lo mismo lo que ocurrió en términos de la definición de políticas de Estado hacia la educación superior en el Brasil de Luis Ignacio Lula da Silva como presidente, que lo que hoy está pasando con un régimen protofascista, reaccionario, que prácticamente debería ser digamos, como ejemplo de un talibán en América Latina, con el Jair Bolsonaro que tienen como presidente en este país, desafortunadamente, y que ha cambiado todas las reglas del juego que se habían logrado en términos de reformas muy importantes en Brasil. Lo mismo ocurrió, pero al revés, con el gobierno de Macri, de derecha, de ultraderecha, que hoy en día con el gobierno de Fernández ha estado replanteándose también las temáticas del cambio y las tendencias de organización y gestión en la educación universitaria, fundamentalmente pública, porque ahí es la gran mayoría de universidades públicas en Argentina, o como lo que está ocurriendo en Chile, que de tener uno de los gobiernos más neoliberales, o el ejemplo de neoliberalismo en la educación de América Latina y quizá del mundo,
y que se pregonaba desde una lógica de una ley orgánica que viene de la dictadura de Pinochet, que establecía prácticamente la privatización total o el cobro de cuotas y elevados aranceles para los estudiantes. Hoy en día está dando la sorpresa de un cambio ciudadano y de una reforma constitucional que está en marcha. Ahora vienen elecciones muy pronto en noviembre, que está redefiniendo prácticamente toda la perspectiva legislativa, normativa, organizacional, de gestión y por supuesto también de financiamiento en este país, que ha dado también un vuelco. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, en Ecuador, en donde con el gobierno de Correa se crearon 4 universidades emblemáticas, se hizo una ley orgánica muy progresista y muy popular, intercultural, donde ponía en el centro al magisterio, a la investigación, a la innovación científico-tecnológica en el país, en Ecuador, y que después con Lenín Moreno se dio un vuelco atrás, y ahora con el banquero presidente Lasso, que prácticamente, según los últimos informes de hace algunos días, está replanteando lo que fue la Ley Orgánica de Educación Superior creada en 2010 durante el gobierno de Correa, en el cual yo estuve participando directamente con la creación de la Universidad Nacional de Educación y haciendo reformas programáticas a nivel nacional en ese país. Hoy está dando un vuelco impresionante hacia la derecha también del neoliberalismo. Pero en Uruguay, en Argentina, en algunos países de Centroamérica con el Zuca, en Perú recientemente con la llegada de un profesor del Magisterio Nacional como presidente de la República, y también en Bolivia con la recuperación del proyecto intercultural o pluricultural que se inauguró con la presidencia de Evo Morales, y en México con la llegada del régimen de Andrés Manuel López Obrador y la nueva Ley Federal de Educación Superior. Tenemos estos contrastes entre los países que analizamos en este estudio comparado, que se mueven muy rápidamente en América Latina por estos cambios, se mueven también de forma muy diferenciada en Europa, que antes tenía una, digamos, suerte de homogeneidad y de estandarización de los programas europeos de educación superior, pero que ahora se ha desdibujado por la crisis del euro, por también las diferencias en las políticas públicas de algunos países y sobre todo la crisis financiera que tiene con países, por ejemplo, como los de Europa Oriental, que están en una situación muy complicada, con países que están alrededor de ellos, de la ex Unión Soviética, que los rodean y que están en una situación conflictiva, como estamos viendo, por ejemplo, en Siria, en Irán o en Afganistán, particularmente ahora de forma muy dramática, pero también con Grecia, con la crisis financiera en Grecia, con los referéndums autonomistas que se hicieron en Cataluña, o los de Escocia, y particularmente la ruptura que ocurrió con la salida de Gran Bretaña, o particularmente de Inglaterra, con el llamado Brexit, que fue a través de un referéndum limitadísimo que decidió la salida de este país de la Unión Europea y por lo tanto también del marco de cooperación y de integración que tenían estos países a nivel regional. Y por supuesto también hay grandes diferencias en Asia-Pacífico, porque no es lo mismo el caso chino, en donde sí se está emprendiendo reformas como la 865, la 211, que plantea la creación de 100 universidades de clase mundial. Ya están en marcha estas 100 universidades, la transformación de las grandes universidades como la de Beijing, la de Tsinghua, la de Shanghái, entre otras, emblemáticas, con una gran transformación curricular y de perspectivas de alta competitividad en la ciencia y la tecnología, en la innovación, en su relación con el Estado y la empresa, pero donde ahí hay digamos,
una suerte de definiciones que vienen directamente de arriba para abajo, porque el Partido Comunista tiene un asiento junto al rector en todas estas grandes universidades, bueno, en todas prácticamente, que dirigen y la planificación, etcétera. Diferencia a Corea, que también adoptan el mismo modelo de World Class Universities o modelos de universidad de clase mundial, que tienen las mismas perspectivas, igual que Japón, pero que tienen diferencias por los contextos de realización, también como en Tailandia, Singapur o Malasia. Pero en estos países está ocurriendo transformaciones verdaderamente radicales, importantes, que vale la pena poner en este webinar, en la reflexión de ustedes como docentes, como magisterio oaxaqueño y investigadores e investigadoras que trabajan sobre las perspectivas de su propia labor pedagógico-didáctica y profesional, y por supuesto que tienen que saber por dónde están los caminos sobre los cuales están ocurriendo las grandes transformaciones, que es a lo que me voy a referir inmediatamente. Esta es una primera parte, digamos, que quería resaltar y exponer sobre la base de esta investigación que he realizado en en 3 continentes, en 3 regiones, más de 15 países del mundo en términos comparados, y que podemos agrupar en 3 grandes tendencias de cambio. Uno, en las universidades públicas nacionales emblemáticas de gran prestigio y historia e identidad, donde está ocurriendo una transformación de universidades, digamos, tradicionales o universidades con autonomía, con todas las áreas del conocimiento, con los modelos típicos, tanto napoleónico, humboldtiano o anglosajón, o incluso el angloamericano, el napoleónico, que es prototípico del modelo tradicional latinoamericano, y que ahora se están convirtiendo en universidades de investigación e innovación. Esta es una primera tendencia que está ocurriendo fuertemente en muchas universidades, sobre todo las más grandes, las que tienen mayor concentración de investigadores, de recursos, de laboratorios, de fondos que financian proyectos nacionales que garantizan una producción y de una capacidad científico-tecnológica muy grande, pero se están convirtiendo en lo que se llaman research universities o universidades de investigación o universidades de innovación. En estas universidades, el incorporar la función de innovación ha impactado la investigación y ha impactado también la currícula para redefinir las tareas o las funciones sustantivas de estas universidades hacia la innovación. Y ahí hay 2 perspectivas, unas de carácter de innovación hacia el bienestar social, como ocurre con el modelo nórdico, básicamente porque y otros agrupamientos, como por ejemplo la Liga de las Universidades Europeas, LERU por sus siglas en inglés, que trabajan sobre la base de el desarrollo de la innovación desde una perspectiva social y para impactar la localidad o la región o el bienestar de la ciudadanía o de sus localidades, sus contextos de aplicación. El modelo nórdico es el que más apunta directamente hacia esta articulación de responsabilidad social sobre la innovación, sin dejar la competitividad global, pero manteniendo una perspectiva directamente relacionada con el desarrollo de investigaciones que apunten al mejoramiento de los derechos humanos, de la ciudadanía, del bienestar, del ingreso per cápita, de la transformación que está ocurriendo fuertemente en estos países, de la sustitución masiva de empleos por las nuevas tecnologías, por ejemplo, la inteligencia artificial, que está sustituyendo ya segmentos profesionales de manera muy rápida, sobre todo aquellos que son posibles de estandarizar, y que ahora con la inteligencia artificial, o lo que le llaman las máquinas de aprendizaje, learning machines, que están rápidamente
sustituyendo miles de trabajos que antes se hacían mecánicamente y que ahora lo hacen de forma robótica o de forma vía la inteligencia artificial, con un gran uso de las innovaciones científico-tecnológicas. Esta es una de las tendencias más importantes. En nuestros países está ocurriendo, por ejemplo, con las grandes universidades como la UNAM, el Politécnico Nacional, las universidades grandes como la USA de Costa Rica en Centroamérica o la de Panamá, las universidades sobre todo de 3 países, Argentina, Brasil y México, que son las de mayor, digamos, concentración de laboratorios de ciencia, de tecnología, de capacidades humanas en términos de capital cultural, como lo llamaba Bernstein, que se han concentrado en estas universidades nacionales emblemáticas y que tenemos unas 30, 40 y que están convirtiéndose rápidamente en universidades de investigación e innovación, con una lógica en la que la innovación se vincula directamente con la sociedad, con los actores principales, con el desarrollo de actividades locales sobre la base de esta incidencia social, como le llamamos, por ejemplo, en el CONACYT o en la Ley Federal de Educación Superior recién aprobada a principios del año, de este año 2021, y que ya rige el desarrollo de la gestión y la organización de las universidades y de las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas en el país, y que pone en el centro el desarrollo de la investigación y la innovación en la lógica de la vinculación con actores, con el desarrollo colaboracionista de cooperación, lo que antes era una competencia entre sí, o los rankings, o los puntajes, o el SNI, o como le llamamos la puntitis, disculpen, porque aquí estoy en Veracruz en pleno acceso del huracán, con punto 1 está lloviendo y estamos prácticamente encerrados porque está a punto de llegar ya una lluvia tropical que ahora se volvió a convertir en huracán. Nivel 1, afortunadamente, esperamos que no sea tan drástico, y por los cambios de temperatura están un poco complicados. Pero bueno, aquí estamos por lo menos seguros, creo yo, en este lugar. Una segunda tendencia, aparte de esta transformación que les reitero que está ocurriendo de las universidades tradicionales, las emblemáticas de gran capacidad de concentración de investigadores y académicos, etcétera, hacia universidades de investigación e innovación. Hay una segunda tendencia general que está ocurriendo en estas regiones a las que me referí hace un momento, de forma también muy acelerada, drástica, dinámica en términos organizacionales y de gestión de las currículas y los conocimientos, que es las universidades tradicionales vueltas fundamentalmente al ejercicio de la innovación pedagógico-didáctica en términos de las definiciones de un cambio fundamental en la docencia. Es decir, son universidades de profesionalización que no tienen como objetivo el desarrollo de nuevos conocimientos, como son el primer caso de universidades de investigación e innovación, que han trasladado todos sus funciones hacia la investigación y la construcción de conocimientos, ya sea por la vía del mercado, por la vía de la sociedad, porque hay una creciente mercantilización de las universidades por el valor del conocimiento tan grande que está ocurriendo en el mundo, donde el conocimiento se está convirtiendo en el valor agregado más importante de las transnacionales, de las empresas, sobre todo en términos de las grandes innovaciones en las áreas del conocimiento de punta, o lo que llamamos el conocimiento de frontera, o el conocimiento de ciencias de amplio impacto e incidencia social. Y en este segundo aspecto, más bien se tiende hacia la redefinición de los procesos de perfil de egreso por las universidades otrora profesionalizantes o tradicionales, y que están redefiniendo las perspectivas de la docencia
desde el plano de innovaciones pedagógicas, de modelos híbridos, de uso y manejo de nuevas tecnologías, sobre todo para el desarrollo de habilidades, nuevas habilidades y conocimientos profesionales y técnicos para vincularse a ciertos mercados de trabajo todavía profesionalizantes. Aquí me refiero pues a las universidades, sobre todo de los estados del interior del país, como ocurre en México, o las universidades medianas de 30,000, 40,000 estudiantes que existen en América Latina, u otras universidades que no son las grandes universidades de investigación en Europa o en Asia Pacífico, por ejemplo, las universidades pequeñas y medianas de España, de Portugal, de Francia, de Italia, etcétera, que están reconvirtiendo sus currículas sobre la base de las nuevas demandas de los mercados laborales que están cambiando hacia modelos híbridos que implican el replanteamiento de la currícula tradicional dividida hacia currículas interdisciplinarias híbridas y que trabajan con mucha semipresencialidad o bajo esquemas mixtos, que antes tenían, por ejemplo, aproximadamente entre un 15 y un 20% de educación a distancia, que estaba dividido la universidad presencial y la universidad a distancia o abierta, pero ahora de ese 15% o 20% que se tenía de educación a distancia se ha convertido prácticamente en un 98-99% por la pandemia, porque ahora todos estamos en lugar de clases presenciales o semipresenciales o con dos sistemas divididos en este tipo de universidades, en condiciones que ya llevamos año y medio de confinamiento y de simple traslado del aula tradicional al aula en plana, con las plataformas que ahorita estamos usando para este webinar u otras. Este es otro de los cambios que están ocurriendo drásticamente sobre la base del replanteamiento de los perfiles de egreso, sobre la base también de la redefinición curricular de esquemas mixtos e híbridos en el marco de las universidades de docencia, donde la función docente y profesionalizante sigue siendo la función principal, a diferencia del caso distinto que les mencioné de las universidades de innovación e investigación. Y un tercer nivel que ha venido creciendo mucho y que tiene una tendencia enorme al desarrollo de estas instituciones, y sobre todo en el marco de la constitución de los sistemas de educación superior, que antes eran marginales, que antes eran un grupo de instituciones pequeñas o muy orientadas e incluso hasta como constituidas como de segundo nivel, de baja calidad o para la atención de ciertos segmentos de la población trabajadora, asalariada o pobre, como eran las universidades, los institutos técnicos o las universidades tecnológicas o las universidades politécnicas, cualquiera de las denominaciones que ustedes quieran, pero que han venido creciendo y están teniendo gran importancia. Por ejemplo, en un reciente estudio que se acaba de elaborar con datos de CONACYT para México, estas instituciones están entrando fuertemente en la participación e innovación de lo que se le llaman todas las tecnologías disruptivas. Es decir, la nanotecnología, la genómica, la nanotecnología, los estudios del espacio, las empresas de 3D, que le llaman la industria aditiva, la robótica y la inteligencia artificial. A diferencia de las universidades de investigación, que están ubicadas más bien en los conocimientos de frontera y en la investigación básica, como puede ser el caso de la UNAM u otras universidades de América Latina o del mundo, estas instituciones tecnológicas de educación superior, que tienen posgrados, doctorados, etcétera, etcétera, están hoy por encima de la producción en patentes,
en nuevas tecnologías, particularmente ubicadas en las tecnologías disruptivas, que así se le llaman genéricamente, como las que estoy mencionando y que están por encima de las universidades nacionales o de ciencias de frontera a nivel mundial. Estas instituciones tecnológicas son las que producen mayor cantidad de propiedad intelectual, mayor capacidad de innovación in situ, pragmáticamente, si ustedes quieren, y de forma de corto y mediano plazo, no tienen una perspectiva amplia de futuro, pero están incidiendo directamente en el desarrollo de estas empresas vinculadas mucho a la producción y a los servicios, particularmente de la inteligencia artificial, la robótica, la microelectrónica, los nuevos componentes del software o hardware, la nanotecnología, la genómica, etcétera, como ya lo he mencionado. Estas son las tres tendencias mundiales que están ocurriendo en los cambios que podemos presentar en los términos en los que están ocurriendo las transformaciones de los modelos de organización y gestión a nivel mundial, por lo menos en estas regiones de las que hemos estudiado asiduamente. Ahora ya sale nuestro libro de este estudio comparado muy pronto en dos editoriales, una argentina y otra en México, que esperamos que ojalá tan pronto salga, podamos en el IME que nos hagan un espacio para presentar este libro de manera mucho más específica. ¿Qué implicaciones tiene a nivel mucho más particular las transformaciones que están ocurriendo en este marco de los tres grandes modelos de instituciones, todos con su nombre distinto? Algunas le llaman World Class Universities, otros le llaman universidades de investigación, otros le llaman universidades disruptivas, otros le llaman modelos de incidencia social, otros le llaman modelos de impacto social y de responsabilidad social. En fin, tienen diferentes connotaciones, universidades emblemáticas, nacionales, regionales, locales también, por supuesto, que se enmarcan en estas perspectivas de esta trilogía que he expuesto como las grandes marcos de redefinición y cambios de las universidades. En lo específico, podríamos decir que hay un conjunto de elementos que subyacen en los cambios que están ocurriendo a nivel mundial. Uno, por supuesto, que tiene que ver con una de las modificaciones más importantes, que es el tema de la gobernanza. Una de las condiciones sobre las cuales se monta esta redefinición de los cambios son los liderazgos desde el plano de la redefinición de la administración y la gestión de los conocimientos, que implica un nuevo tipo de gobierno académico que descentraliza las opciones hacia los centros e institutos de investigación o las facultades o los módulos, o las escuelas, y que tiene adquirido una enorme importancia porque estas connotaciones de las rectorías tradicionales, que todo lo hacen de abajo para arriba, ha perdido vigencia, son muy tradicionales, muy rígidas, no permiten los cambios. Entonces, una de las transformaciones que están ocurriendo en estos modelos está dado en la gobernanza, que básicamente implica el replanteamiento de los liderazgos en la perspectiva de la administración y la gestión académica de las instituciones, es decir, el cambio institucional que se refleja directamente en las capacidades de lo que yo llamo nuestros trabajos la epistemología institucional, es decir, la manera como se reorganizan los conocimientos desde una perspectiva de institucional o de universitaria. Este es uno de los grandes cambios que, si ustedes desean, después podemos profundizar en ellos. Un segundo es que hay un cambio radical ya en el marco de la currícula hacia la puesta en marcha de definiciones pedagógico-didácticas mucho más vinculadas al trabajo en equipo, a la organización de proyectos, al desarrollo de habilidades permanentes y para toda la vida, a el desarrollo de la conciencia crítica, de la capacidad de creación, de la articulación interdisciplinaria entre el arte, la cultura,
el bienestar, las condiciones mentales y socioemocionales de los estudiantes, y por lo tanto que también redefinen el papel del docente y del investigador, que replantean sus funciones para poder enmarcarse en estas definiciones de habilidades, destrezas que se están desarrollando de manera rápida y muy dinámica en el marco de la currícula y de los perfiles de egreso, también muy relacionados, como lo mencionaba yo antes, con los cambios que están ocurriendo en los mercados laborales, donde están desapareciendo pues enorme cantidad de puestos de trabajo, no solamente cientos, sino miles, y después van a ser hasta millones. Entonces, aquí hay otro elemento que está rearticulado sobre todo hacia modelos de cualquiera de los tipos de universidad que mencioné, de corte transdisciplinar. Les quiero decir incluso que básicamente en Europa y en los países asiáticos, aunque también ya aquí lo tenemos en varias universidades de nuestros países, no me encontré ya más que en las universidades de docencia de baja capacidad, modelos disciplinaristas, es decir, modelos que estuvieran todavía trabajando en disciplinas estancas de profesiones liberales. En la gran mayoría, casi en la totalidad de las universidades más avanzadas y mayor, digamos, vanguardia en el marco de las universidades, de los sistemas de educación superior, lo que ocurre son procesos que ya están rearticulando hacia la inter y la transdisciplinaridad sus procesos de producción de conocimientos, de docencia, de gobernanza, de organización y de epistemología institucional. Entonces, este es otro de los cambios específicos que están ocurriendo fuertemente hacia la transdisciplinariedad, rompiendo los perfiles de egreso típicamente profesionalizantes o de separación de escuelas, de facultades y de la investigación, haciendo que las funciones todas estén separadas. Lo hay. Todavía existen estas universidades, pero son las que se están quedando más atrás, son las que están perdiendo vigencia, por lo menos en las tendencias que estamos nosotros investigando como las de mayor vanguardia y dinamismo en la sociedad del conocimiento y de las economías del conocimiento que están ocurriendo. El otro fenómeno, pues, que ya mencioné, pero que que vale la pena resaltar, es todo lo que es la redefinición de la gestión del conocimiento hacia la investigación, la innovación por la vía de los proyectos de colaboración y de incidencia social. Incluso les puedo decir que ahora, en las nuevas reglas de aprobación de proyectos del CONACYT, de la aprobación de los proyectos de los posgrados de excelencia del PNP, del CONACYT, o de los miembros que somos del Sistema Nacional de Investigadores, bajo la nueva normatividad de la Ley Federal de Educación Superior y la nueva normatividad que está establecida en la ley, todavía no se aprueba, pero que ya está en borrador en la legislatura, que ahora ya viene en la nueva legislatura federal a discutirse, que se llama Ley Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Como ustedes saben, CONACYT se le incluye ahora la H, que aunque es muda, es importante, se le incluye las humanidades, y nosotros tenemos que comprobar desde ahora, por ejemplo, en el posgrado de pedagogía, donde yo doy clases, que mi investigación y los proyectos de investigación de mis estudiantes, de mis tesistas de maestría y doctorado, tienen una incidencia social en el marco de las definiciones de su proyecto. Y el posgrado tiene que demostrar que su carga académica, su orientación, está directamente relacionada a la solución de problemas nacionales, locales o regionales. Tiene que haber una incidencia social, tiene que haber una responsabilidad, tiene que haber participación de los actores y tiene que entrar dentro de estrategias y que inciden directamente en las prioridades nacionales que se están estableciendo desde el nuevo gobierno. Eso significa que hay ya pautas de valoración y de evaluación de los procesos
de calidad académica que antes se medían solamente por cuántos libros hacían, cuántos artículos se tenían, cuántos estudiantes de doctorado, cuántos congresos, o sea, por la puntitis, pero ahora, sin demérito de esa puntitis, porque tenemos que ir demostrando que hacemos artículos, digo, para eso estamos como académicos y seguimos difundiendo el conocimiento y produciendo conocimiento, también tenemos que explicitar desde la institución, desde el posgrado y como investigadores que nuestra investigación y nuestra docencia está directamente solucionando problemas del país, del mundo, de la región, de la localidad, y que involucramos actores, que tenemos capacidad de innovación, que tenemos incidencia en el marco de nuestro trabajo académico, que se ha vuelto fundamental porque producimos conocimiento útil para la sociedad. Institución que no se enmarque en esta perspectiva va a perder su estatus dentro del Programa Nacional de Posgrado, por ejemplo, o del SNI, que lo van a bajar de nivel o lo van a mantener en el mismo, y no va a poder entonces gozar de este mínimo recurso extra que se nos otorga por ser investigadores de tiempo completo. Entonces aquí hay una temática relacionada con la investigación y la innovación de incidencia social que ya es ley. No se los digo simplemente como un descubrimiento o como algo que se me ocurra, sino está plasmado a nivel de la ley general más amplia, es decir, a nivel constitucional. Un tercer elemento que me parece que debe también subrayarse es todo lo que hoy estamos viviendo, que se incorporó de forma transversal en las currículas, en la docencia y la investigación, que son los conceptos de sustentabilidad, los conceptos de género, de respeto y de conocimiento y preparación desde el plano de las capacidades para que la transversalidad, la perspectiva del género sea un hecho y una realidad en toda la currícula, junto con la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente y la interculturalidad. Son tres funciones nuevas que se han incluido de forma transversal en las currículas. Y cuando decimos transversalidad, es como lo que tenemos ahorita. Una computadora, el Internet, las máquinas que estamos usando, no son solamente máquinas, son elementos transversales que todo el mundo usamos en todas las materias, en todas las áreas del conocimiento. Esa es la transversalidad. La interculturalidad, la sustentabilidad y el respeto y el derecho humano en términos de género son elementos de transversalidad que ocurren tanto como las nuevas tecnologías o los aparatos o las plataformas y el software que estamos usando. Son elementos que ya están impactando directamente la condición de la currícula y de la epistemología institucional. Otro elemento que, por supuesto, pues ahora es más evidente, prácticamente todas las universidades estamos 90% en educación a distancia. Antes era entre un 15 y 20%. Ahora estamos más del 90% todos metidos en esto. Y por lo tanto, aquí debe haber una reflexión específica sobre el uso y manejo de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías no son procesos a través de los cuales nosotros podamos desarrollar una capacidad propia de aprendizaje, de investigación y de innovación. Son simplemente elementos que nos ayudan hacia la, sustitución de los ciclos escolares y del aula, y que nos permiten en tiempos de crisis, etcétera, poder tener las posibilidades de estarnos reuniendo y tener la capacidad de hacer este tipo de eventos. Sin embargo, las nuevas tecnologías ya llegaron para quedarse, no van a ser un marco que después supuestamente volvamos a la normalidad presencial y ya dejemos de usar las nuevas tecnologías o este tipo de cosas. No, va a ser al revés. Cada vez vamos a usar más nuevas tecnologías. Lo que estamos reflexionando ahorita es que esto ya no basta. Ya se quedó limitado. Ya es una estructura que manejamos, pero que
es mucho más complicado si solamente reproducimos de forma lineal el uso y manejo de estas plataformas tecnológicas. Lo que estamos reflexionando ya en grupos, en redes a nivel mundial, y son de los temas que ahorita próximamente vamos a tener como temas principales por el impacto de la pandemia en la tercera Conferencia Mundial de Educación Superior, que se va a celebrar del 18 al 20 de mayo del 2022, que es la Conferencia Mundial de la UNESCO, que se iba a celebrar este octubre de 2021, pero por las razones de la crisis que vivimos, se tuvo que suspender, ya se pasó para mayo. Va a ser uno de los temas principales, es decir, cómo mejorar las condiciones de las nuevas tecnologías para aprovechar todo su potencial, que no solamente sea reproductivo del aula y de un docente que hace su clase solamente que en pantalla plana y a distancia, sino que tengamos mayores capacidades de uso y manejo de nuevas tecnologías para impactar los desarrollos de proyectos, de uso y manejo de Big Data o de macrodatos, de entrada a bibliotecas digitales, a la mayor capacidad para tener acceso a libros, artículos, revistas, etcétera, de forma gratuita, como el de acceso amplio, como se le llama, es decir, tener una mayor capacidad para que esto que ahora estamos experimentando solamente como modelo mixto sean rupturas que articulen de forma híbrida las nuevas tecnologías con los procesos curriculares que también les señalo que están cambiando de manera muy rápida y dinámica. Entonces, ¿qué tenemos? Digamos, como algunos de los temas tanto generales de tendencias como en lo particular de específicas de reorganización y cambios a nivel mundial que podemos detectar como procesos que están dándose de manera pues prácticamente desde hace unos 10, 15 años, en lo que va de este siglo en casi todo el mundo, incluyendo nuestros países, y por lo tanto tenemos 3 niveles o dimensiones sobre las cuales tenemos que discutir estos cambios. Uno, un nivel que va muy acelerado, que es el nivel de la ciencia y la tecnología. Las tecnologías disruptivas, los softwares, la inteligencia artificial, las máquinas de aprendizaje, los procesos de miniaturización de los componentes tecnológicos, que es la nanotecnología, todos los procesos de articulación transversal o de transdisciplinaridad que tenemos, que están redefiniendo las maneras complejas a través de las cuales abordamos los proyectos de investigación y de docencia. Y esto va rapidísimo. Un segundo nivel, que es el curricular y el sociocultural, que va más lento. Ahí la situación se nos ha agravado con la crisis de la pandemia. Como ustedes saben, pues recién, el día de ayer, la UNICEF, por ejemplo, da los datos de 160 millones de estudiantes en todos los niveles de educación, por supuesto, de todos los sistemas educativos a nivel mundial, 160 millones que quedaron fuera desde hace año y medio de las posibilidades de ingresar a sus clases normales simplemente porque no tuvieron la conectividad, no tenían el aparato, no tenían la laptop, ni televisión, a veces ni siquiera electricidad, para poder interactuar o estar dentro del ciclo escolar de forma tradicional, pero con las plataformas. Entonces, quedaron fuera. De esos 160 millones a nivel mundial, 35 millones son niños y jóvenes mexicanos. Niños, niñas y jóvenes mexicanos. Una cifra tremenda. Tan solo en la UNAM, el rector dijo en el ciclo escolar que acabamos de terminar, ahorita estamos comenzando nuevo semestre, el que terminó hace algunos meses, quedaron fuera el 20% del total de los estudiantes de la universidad, sobre todo a nivel de bachillerato. 20% el total, porque no pudieron tampoco conectarse, vivían en una casa donde tenían que compartir la televisión con la abuelita y sus telenovelas, o con la hermana para que
pudiera estar con su teléfono celular en clase por lo menos un rato, y después pasárselo a la otra, etcétera, etcétera. Condiciones muy difíciles que han hecho que tengamos ya ahora brechas de aprendizaje y de conocimiento mucho más severas que las condiciones de desigualdad, de inequidad, de segmentación que teníamos ya de por sí antes de la pandemia. La pandemia no nos metió en la crisis educativa, no es cierto. Ya teníamos una crisis educativa, una crisis de obsolescencia, instituciones que no respondían yo voy terminando, doctor Carrera, perdón, ya teníamos una crisis que veníamos arrastrando por la falta de cambios, de reformas institucionales, de currícula, de docencia, etcétera, etcétera. En el magisterio tenemos un tremendo problema para que los millones de profesores puedan adaptarse a las nuevas condiciones de hibridización, de interculturalidad, de nuevas tecnologías, de nuevos conocimientos, de tecnologías disruptivas, etcétera, etcétera, para meterlos en estos cambios. Entonces la crisis venía desde hace ya años, 2 décadas, 3 décadas, de manera muy fuerte. La pandemia nos incorpora, pues obviamente la situación esta de confinamiento, de una condición mucho más difícil para trabajar con los alumnos, las investigaciones, para hacer las investigaciones en campo, vincularse con la comunidad o con los actores principales. Esto ha dificultado muchísimo, aunque se pueden hacer porque si uno desarrolla niveles de creatividad, pues las redes, por ejemplo, en las que yo trabajo a nivel mundial o regional, pues seguimos trabajando como si nada, y estamos inventando cómo nos interactuamos de manera dinámica. Pero esto va más lento. Cambio curricular, las condiciones socioculturales, socioemocionales, que reitero, nos han producido un elemento más de la crisis que ya teníamos, que es que las brechas de aprendizaje se agrandaron, sobre todo entre los sectores más pobres, desafortunadamente, los más marginados en nuestros países, los que sufren la desigualdad mayor. Y un tercer elemento es que va mucho más lento que los otros 2 anteriores. Bueno, el primero va muy rápido, el segundo va a medio pasito, pero el que va más lento es la gobernanza, la administración y la burocracia, que se resiste a cualquier cambio. Por ejemplo, en el segundo artículo de la Ley Federal de Educación Superior, que les digo fue aprobada ya por el Congreso de la Unión, las 2 cámaras lo aprobaron. En el artículo 2, donde se garantiza la autonomía de la educación superior y de las universidades que así lo están dentro de la Constitución, del tercero constitucional, de la fracción 7ª, en ese artículo 2 se especifica que los cambios que se realicen en las leyes orgánicas, en los estatutos, en los ordenamientos internos de las instituciones de educación superior, no pueden ser alterados ni discutidos siquiera por ninguna actividad gubernamental, ninguna instancia gubernamental o legislativa, por el derecho a la autonomía. Ya se especifica desde el artículo 2, léanlo ustedes en el diario oficial, y esto nos permitiría hacer cambios realmente en la administración, en las formas de gobierno, en la burocracia que tanto estorba y que impide de repente los cambios, y ahí sí vamos muy lentos, porque pues obviamente manejan los recursos, manejan las metas, la planeación, y dicen hasta aquí llegamos, y entonces esto sí se convierte en un obstáculo mucho más lento que los otros 2 que he mencionado en términos de dimensiones. Pero la ley ahora lo permite, y entonces nosotros tenemos que estar desde una capacidad crítica desarrollando estas 3 dimensiones, esta serie de elementos que he mencionado específicos que están haciendo los cambios dentro del tipo de institución en el que obviamente estamos metidos. Yo estoy metido más en una universidad de investigación, ustedes están metidos mucho más en una universidad especializada en docencia, en pedagogía, en el magisterio, como la UPN, que por cierto, como ustedes saben, ahorita está celebrando un Congreso Nacional. Es la primera
ves que la UPN, que tiene más de 200 unidades en todo el país, incluyendo la grande que es Ajusco, está en un Congreso Nacional. Yo soy, bueno, tengo el honor de que me invitaran como asesor externo del Consejo Académico para llevar a cabo el Congreso. Va muy bien, obviamente están discutiendo cosas fuertes, por ejemplo, la autonomía para la UPN, el cambio curricular, que no solamente la UPN forma docentes, sino también forma trabajadores para la educación. No solamente forma docentes para determinadas materias, sino también trabaja toda la temática educativa. La educación es más que la pedagogía, no es una universidad pedagógica solamente, no solamente ocurre en una disciplina, lo educativo es mucho más amplio y abarcativo y interdisciplinario. Son temas cruciales que está discutiendo ahorita el Congreso. Ya entró su fase, creo que está ya en la fase nacional, ya de definiciones muy fuertes, muy sólidas, y esperamos ver los resultados muy pronto. Este es el marco también que ocurre en los cambios directamente que están presentándose en el Magisterio Nacional, donde la UPN y la reforma en las escuelas normales y también el IME, por supuesto, que entra como universidad, institución de educación superior especializada en los temas de docencia, resulta crucial que estén discutiendo este tipo de cuestiones como las que he mencionado. Algunas, por supuesto, ustedes tendrán muchas más que les parecen importantes discutir. Doctor Vicente Carrera, muchas gracias a todos y a usted por su atención, a todos los cientos de participantes que están con nosotros escuchándonos, soportándonos por un rato. Quedo a la orden para cualquier comentario. Doctor Carrera, usted tiene la palabra, la organización, la continuidad del evento. Muchas gracias a todos. Un aplauso de parte de los asistentes. No son tantos como yo había dicho inicialmente, si están escritos más, pero bueno, tenemos unos buenos participantes, han hecho llegar algunas preguntas, entre ellas algunas son muy de sentido común, pero es importante a veces reafirmar. Por ejemplo, una pregunta que tiene que ver con, ¿y eso de clase mundial puede sonar un poquito fuerte, grande, largo, pero algún punto fundamental de que es una universidad de clase mundial? La segunda pregunta tiene que ver, en parte, pues yo creo que en el fondo es contrastante con lo que usted ha dicho. Dice, bueno, ¿qué se está produciendo a nivel de México en investigación? ¿Y cuál es su opinión acerca del nivel de investigación generada? Por supuesto que lo que usted está presentando son alternativas a una situación quizá muy negativa, pero bueno, ¿cómo lo ve usted? Una tercera pregunta tiene que ver, bueno, y las emociones del bienestar, aunque están en otro nivel, podrían estar dentro de una de esas tres niveles de cambios que usted estaba mencionando. Un cuarto asunto, una pregunta cuarta, tiene que ver con, hablaba usted de que hay dos miradas de innovación, una que tiene que ver con desarrollo del bienestar social, que es una alternativa, y la otra no la mencionó, pero creo que está de alguna manera presente, de lo que habitualmente se hace. Pues, ¿qué es lo que habitualmente se estaba haciendo para que se esté en este momento presentando una orientación al desarrollo del bienestar social? Perdón, ¿me repite esta última, por favor? Que cuando usted habló, decía la pregunta, dice, mencionó solamente una dirección de la innovación al desarrollo bienestar social, pero no mencionó el otro porque se supone que ya es conocido, pero sería bueno puntualizarlo. Y ya que nos habló usted, esta es una pregunta personal, de tres grandes líneas de cambios, ¿por qué no nos ejemplifica a nivel nacional de alguna en concreto que sea del cambio de la innovación, de alguna que sea a nivel de pedagógico? Ya mencionó usted la UPN, que a lo mejor podría estar por ahí. Una tercera que tiene que ver con el asunto de tipo disruptivo o sobre todo en universidades tecnológicas, alguna en concreto que nos podría usted mencionar para ver cómo anda el panorama mundial, nacional, perdón. Ok. Bueno, el concepto de universidad de clase mundial fue acuñado desde mediados de los 90 por los países de Asia-Pacífico, particularmente Japón, China, Corea del Sur, Singapur
Tailandia y Malasia. Son las que adoptaron ese término como el modelo a seguir. ¿Qué significa la universidad de clase mundial? Significa fundamentalmente poner en el centro de los cambios de las universidades tradicionales o nacionales más emblemáticas de estos países, por ejemplo, la Universidad de Tokio, Osaka, Tohoku, que eran las universidades imperiales, antes llamadas universidades nacionales, hoy son universidades corporativas. O sea, ya no se les llama universidades nacionales, son corporaciones. El gobierno anterior al actual, del gobierno del presidente Abe, del primer ministro Abe, por ejemplo, en Japón, decretó que se le iba a reducir el 1% del presupuesto a estas universidades para que se volvieran corporaciones, para que pudieran desarrollarse como universidades de investigación e innovación y patentes y adquirieran el 1% que le restaba el Estado por recursos propios. Esto ha implicado un cambio radical en el marco del subsidio que tenían antes del Estado e incluso de la connotación que antes los investigadores y los profesores, los sensei, eran trabajadores del Estado. Ahora están mercantilizando y privatizando prácticamente todo lo que es su gobernanza y su organización institucional. Hay un cambio radical. China, que adoptó la creación dentro de estos dos programas que mencionar, los 11.865, desde la dirigencia del Partido Comunista China, también adoptó el transformar la Universidad de Beijing, la Universidad de Tsinghua, la Universidad de Shanghái, de Tianjin, etcétera, que son universidades muy grandes, muy potentes, hacia modelos de universidad de clase mundial. ¿Qué significa dentro de la perspectiva de la política pública china este cambio hacia la universidad de clase mundial? Significa, básicamente, yo entrevisté al ministro de Educación Superior en Pekín, en la capital, durante bastante tiempo, donde yo le pregunté precisamente qué entendían ellos por convertirse en universidades de clase mundial, y la pregunta fue, ¿qué quieren ser ustedes? ¿Un MIT, un Massachusetts Institute of Technology, una universidad de Stanford? ¿Quieren competir con Estados Unidos? ¿Quieren competir con la Sorbona, con Oxford? Me dice, no, eso ya lo hacemos. Incluso estamos por encima de ellos, por ejemplo, en microelectrónica, en nanotecnología, en empresas disruptivas, pues en términos de artículos, de revistas o de producción de patentes, en muchas áreas de conocimiento de las tecnologías disruptivas, los chinos están por encima ya de los Estados Unidos. Lo que antes no se podía rebasar, ahora ya los están rebasando. Me decía, nosotros ya no somos competitivos. Dice, no, las universidades de clase mundial van a tener 3 características. Una va a ser que vamos a ofrecer 60 idiomas. El chino solamente habla chino. Y el chino se casa con otra china. Y el chino con la china, ¿qué tienen? Pues chinitos, ¿no? Y los chinitos que hablan chino. Y cuando vienen a México o vienen a Oaxaca y tienen una empresa y desarrollan, viene Huawei, aquí hay las 7 hermanas que le llaman en México, que son las 7 empresas chinas que tienen la segunda mayor inversión extranjera en México, después de las empresas de los Estados Unidos. La segunda, igual en América Latina, las llamadas 7 hermanas, que son de construcción, textiles, aeronáuticas, de automotriz y Huawei de telefonía y obviamente de microelectrónica, como esta que yo uso, que es Lenovo, de fabricación de software y hardware. Bueno, entonces me decía el ministro de Educación, su viceministro, me decía, tenemos en la próxima generación de los chinos, tienen que hablar no 60 idiomas, les vamos a ofrecer 60 idiomas para que aparte de chino hablen español, inglés, francés, italiano, coreano, etcétera, etcétera, japonés, etcétera.
porque el chino tiene que ser plurilingüística. Segundo, van a ser universidades interculturales. Es decir, el chino cuando llega a otro país no va a comer a un restaurante mexicano, no, comen chino, se aíslan, se cierran. Ustedes ven a los chinos, no se mezclan, no, dice, nosotros tenemos que ser ciudadanos del mundo. Incluso la última currícula de Japón, como ustedes saben, vean ahí las noticias del nuevo currículum de educación básica en Japón, ya no se hacen honores a la bandera, ya no se canta el himno japonés nacional, ahora están formando ciudadanos del mundo. Y entonces la currícula es de ciudadanía global, para Japón, igual para China. Entonces se tienen que conocer las culturas, porque va a llegar como empresa y tienen que saber la legislación laboral, tienen que saber cómo se manejan los trabajadores, cómo tratar con los sindicatos, cómo son los mercados de venta, cómo se trabaja la publicidad, etcétera, etcétera, y tienen que saber pues las condiciones del contexto de aplicación de sus empresas. Y para eso se necesita cultura y se necesita abrirse al mundo con su idioma y con cultura. Dice, y tercero, liderazgo, planificación, dirección, organización, gobernabilidad. Dice, porque China va a ser el primer país del mundo, va a ser el líder del mundo. Entonces, con estas 100 universidades que vamos a crear de clase mundial, así le llaman, vamos a crear a los líderes del mundo. Dígame usted una universidad de nuestro país que adopte como lema principal crear los líderes de Oaxaca o los líderes nacionales o los líderes de las empresas o de las cooperativas o de los sindicatos. No se fomenta el liderazgo, no se fomenta la innovación, la creatividad, la capacidad crítica. Se fomenta la profesionalización, un trabajo específico. Ellos no. En su idea de clase mundial van a crear 100. Yo las vi con las ciudades ahí. Entonces dicen, vamos a ser el liderazgo mundial. Corea, básicamente Corea del Sur, con el liderazgo de la Universidad de Clase Mundial, que es la Universidad de Seúl, la Nacional de Seúl, la famosísima Universidad de Seúl, igual están pretendiendo ser competitivas a nivel mundial, tener muchos idiomas, interculturalidad y proyectar sus empresas, su gobierno y sus profesionales y técnicos en todo el mundo. A eso se le denomina el concepto de universidad de clase mundial. Hay otro concepto que adoptaron más bien los europeos, que es universidad de investigación, Research Universities, que ya hice referencia. Esos son básicamente las 25 universidades organizadas en LERU, que es la Liga de las Universidades de Investigación Europeas. Pongan ustedes en su máquina leru.org y van a encontrar ahí el espectro de las mejores universidades de investigación de Europa. Oxford, Cambridge, Estocolmo, la Sapienza de Italia, de la Sorbona, etcétera. Son universidades, pero que no tienen el concepto de universidad de clase mundial, sino universidad de investigación, en donde sus definiciones van mucho más vinculadas a la investigación para el desarrollo o el impacto social, sin dejar de ser competitivas a nivel de los productos en el mercado. Por supuesto que en medio de esto, ¿cuál es la tendencia principal? Pues que todo tiende a la privatización. Todo se mercantiliza. El conocimiento se ha vuelto mercancía. Pero las universidades están cambiando con esta disrupción, pero directamente están dirigidas al mercado. Y la Universidad de Clase Mundial, bueno, se hace de investigación, con algunas excepciones, son la tendencia de la mercantilización en el ámbito de la educación superior mundial es irreversible. Y está creciendo como no se imaginan. Ese es uno de los debates más grandes que vamos a dar como latinoamericanos, porque en la última conferencia que tuvimos regional, el 2018, en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, en el centenario de la
Declaración de Autonomía del Movimiento Estudiantil, precisamente en la Universidad de Córdoba, de 1918, dijimos con toda claridad, la educación superior no es una mercancía. La educación superior es un bien público y social y es un derecho humano y universal para todas y todos. Entonces, en la conferencia mundial que vamos a celebrar en Barcelona en mayo, ya estábamos preparados para ahorita, para octubre, pero no se pudo por la pandemia, vamos a llegar nosotros con nuestra postura diciendo la universidad no es una mercancía. ¿Y qué creen que nos vamos a enfrentar? Con los chinos, con los japoneses, con los europeos, con los coreanos, etcétera, y con la propia UNESCO, el Banco Mundial y la OCDE, que dice no, la educación superior es un servicio global, así le llaman. Y es una mercancía, porque aporta valor agregado cuando inventa, patenta o hace propiedad intelectual de las investigaciones y se vuelve una mercancía. Y las universidades obtienen recursos extraordinarios por la venta de esas mercancías. Ahí nos vamos a enfrentar, porque nosotros estamos muy claros en la defensa de la autonomía, del bien público, de la capacidad crítica de las universidades que tienen otro objetivo. Y eso es lo que estamos haciendo en México también. ¿Quieren ejemplos de cómo esto está ocurriendo? Pues, por ejemplo, la UNAM concentra el 50% del total de la investigación científica de este país en el terreno de las ciencias de frontera, porque tenemos el Meteorológico Nacional, tenemos la Biblioteca Nacional, tenemos el Instituto Nacional de Estudios del Desastre, el meteorológico que ahorita está viendo el comportamiento del huracán, tenemos por ejemplo, el Centro de Ciencias de la Complejidad, tenemos el mejor Instituto de Ciencias Físicas, tenemos nanotecnología, biotecnología con ciencias de frontera y producimos el 50% del total de la investigación. Pero algunos institutos tecnológicos, particularmente, les puedo mencionar como casos emblemáticos en Querétaro, en Coahuila, en Monterrey, en Baja California y Chihuahua, sobre todo en la parte norte y media norte, centro-norte de nuestro país, que los institutos tecnológicos están ya produciendo patentes e innovaciones tecnológicas disruptivas en inteligencia artificial, en robótica, en nanotecnología, en biotecnología, y están produciendo patentes más que, por ejemplo, la UNAM. La UNAM hace más patentes solamente en 2 lugares, en la Facultad de Química y en el Instituto de Ingeniería. Pero los institutos tecnológicos superiores, y sobre todo el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología, creado durante el sexenio pasado, tienen el mayor número de patentes en las tecnologías disruptivas. Los datos están, para que ustedes los conozcan, en el último libro del anterior director, claro, con una visión muy mercantilista, muy privatizante, muy linealista, que yo no comparto sus ideas, de Enrique Cabrero. Acaba de salir en Editorial Siglo XXI, dice la Sociedad del Conocimiento en México. Véanlo ustedes, acaba de salir, tiene unos meses en el mercado, pero ahí vienen los datos de toda la capacidad, por ejemplo, en tecnologías disruptivas, las que le estoy mencionando, y casi no menciona ni a la UNAM ni a la UAM, que somos universidades de investigación, mencionan mucho más en tecnologías disruptivas al Politécnico y a los tecnológicos en esas materias. Y nos están ganando la iniciativa en el terreno de la innovación de patentes, muy vinculados al mercado, por supuesto, y a las grandes transnacionales, porque trabajan para ellos. Por eso criticamos desde el nuevo CONACYT que se invirtió millones de pesos en proyectos tecnológicos de transnacionales, cuando las transnacionales deberían de haber invertido mucho más en la investigación científica propia para el desarrollo endógeno de nuestro país, más que en el suyo propio, porque ellos sí tienen recursos. Y el CONACYT, bajo la dirección de Cabrero, del anterior director del CONACYT, le metió a las transnacionales, pero como no se imaginan. Por eso subió tanto la capacidad de los institutos tecnológicos, también invirtieron en laboratorios e investigadores en este tipo de tecnologías. No estoy hablando de ciencias de frontera ni de investigaciones relacionadas con el bienestar. Por ejemplo, yo soy miembro del comité científico del PRONAES,
que se llama Educación para la Inclusión y la Paz, que es los proyectos estratégicos del CONACYT, donde estamos trabajando directamente con comunidades indígenas, lectoescritura, desarrollo de nuevas tecnologías para la educación y la paz, la inclusión, el acceso, con los actores reales de las comunidades, porque no aceptamos proyectos que no tengan incidencia social. Entonces, ahí hay ejemplos muy concretos de cómo esto está ocurriendo en nuestro país. O, por ejemplo, yo tuve la fortuna de, junto con un equipo de trabajo, ser miembro del comité de creación de la Universidad de la Ciénega de Michoacán, que tiene carreras como nanotecnología, agua, innovación educativa, genómica y alimentos. Y es una universidad que está en marcha, que tiene cerca de 6,000 estudiantes ya, una universidad del Estado, pública, y que está en las fronteras del conocimiento, y está en un lugar que se llama Zaguayo, que es una población junto a Jiquilpan y Zaguayo, pequeñas poblaciones de ciudades pequeño-medianas en Michoacán, obviamente como sabrán, en situaciones de conflicto muy severo por el narcotráfico, etcétera, pero que está ahí, es una universidad pública. Las universidades del bienestar, Benito Juárez, García, yo creo que hay que darles tiempo. Tienen un año, están en un conflicto ahorita laboral, son universidades que se diseñaron para ocupar poblaciones locales y atender acceso a donde no hay instituciones de educación superior y los estudiantes tienen pocas posibilidades de trasladarse. Son instituciones de bien social, de bien público, no son universidades que se proyecten para ser disruptivas, para desarrollar investigaciones de frontera mundial, de hacer conocimientos, etc. No, son universidades que claramente están diseñadas para atender el acceso y la desigualdad social, con especialidades que se están proyectando, se están perfilando desde el plano curricular con problemáticas locales. Yo creo que hay que darles tiempo, tienen ya una buena inversión, una infraestructura, pues yo digo, bastante decente, y pues son un proyecto de este gobierno que se le va a apostar y esperamos que efectivamente cumplan por su labor social y de incorporación de comunidades indígenas muy apartadas, rurales, etcétera, y que cumplan con esa condición de acceso y de elevar las capacidades educativas de nuestra población. Eso es lo que yo espero de estas universidades, que no sean un fracaso, pero que vayan cubriendo este espectro social de docencia, básicamente de formación docente. No se proyectan como universidades de clase mundial, ni mucho menos de frontera, ni de investigación, etcétera. Y pues más o menos respondí a las doctor, nos ha respondido a las preguntas. Habría tres muy breves que usted podría responder. La primera es que la inversión pública para investigación ha bajado, ha subido, está con problemas. La segunda, ¿cómo visualiza usted el futuro de este tipo de propuesta a nivel nacional? Hay una pregunta justamente sobre eso, si estamos o no estamos en la onda de avanzar, o hay desafíos, hay limitaciones, hay oposiciones. La tercera tiene que ver en una pregunta mucho más concreta, es ¿qué tanto opina usted de que el sistema de evaluación y promoción docente realmente, que está ahora pues, inactivo, sí está profesionalizando al docente de educación básica? O sea, es una pregunta más, digamos, muy cercana a los asistentes, que son menos los esperados, pero con eso cerraríamos su brillante exposición. Muchas gracias, doctor Carrera. La más fuerte y creo que la más caliente, como papa caliente que me está aventando, es la de la evaluación docente y la formación de los docentes. Ahí tenemos un verdadero fracaso. Tenemos años de retardo en las escuelas normales. Fueron el sistema más golpeado de todo el sistema educativo durante los pasados sexenios. Se eliminaron escuelas rurales normales, como ustedes saben, todavía incluso están en una situación muy, muy, muy deficitaria.
algunas están cerradas, las quieren abrir, no las terminan de abrir, les quieren quitar comedores. El propio Andrés Manuel dijo que en lugar de comedores y asistencia, que se les diera una beca para la subsistencia, lo cual no quieren. Todavía hay presos estudiantes de Macuspana en Chiapas, la situación en la de Morelia y en otras de Michoacán y de Guerrero, por supuesto, con los 43. Ahí hay un terreno en el aspecto docente que no se ha podido concretar ni solucionar, y es un déficit todavía de este gobierno que venimos arrastrando y no se ha podido concretar. Yo ya lo señalé, yo soy miembro del comité ciudadano honorífico del Mejoredu, que es lo que sustituyó al INE, al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que apenas recién comenzó, pero está dentro de la nueva ley del tercero constitucional, pero que tampoco ha dado visos de tener ideas muy avanzadas para hacer la reforma pedagógica que requieren los docentes. Está la reforma y el Congreso de las Escuelas Normales. Esperamos que esto dé visos de cambios importantes. Pero tenemos una problemática muy difícil. A nivel de la evaluación, se eliminó, como ustedes saben, con la reforma del tercero constitucional, la evaluación punitiva. Ya no hay evaluación punitiva, hay evaluación del contexto, y se retomaron todas las demandas que había hecho la CENTE y se incorporaron en la reforma del tercero constitucional. Pero la evaluación es un instrumento. La evaluación no resuelve la calidad del docente. La evaluación del docente se resuelve cambiando la currícula y sus procesos de formación y de profesionalización. Y luego con las nuevas tecnologías tuvimos problemas porque los docentes pues tampoco pudieron, no estaban acostumbrados ni tenían por qué estarlo, pasar del GIS y pizarrón y del aula hacia estos mecanismos que también cuestan y son bastante onerosos, y ninguna institución les dio los recursos como para comprarse máquinas con mayor conectividad y tener sus laptops, etcétera. Algunas sí. Se repartieron laptops, en fin, y conectividad y algunos recursos. Pero ahí tenemos un déficit todavía. Mejoredu no da visos de que tenga propuestas, pero por ejemplo, al Comité Científico del PRONACE que me acabo de mencionar, ya nos llegó 7 documentos que ustedes tienen que conocer muy pronto de la propuesta de la nueva reforma curricular desde preescolar hasta secundaria. Y eso incluye los nuevos procesos de formación de los docentes que van a ir a la par de la reforma curricular. Está en marcha. A nosotros nos pidieron la opinión. Yo di una opinión. No está mal. Viene el trabajo en arte, cultura, capacidad crítica, autocuidado, condiciones de salud mental y de salud física, alimentación sana, articulación de saberes, interculturalidad, idiomas, con pensamiento complejo, pensamiento abstracto, etcétera. O sea, la currícula está planteada para sustituir esa vieja concepción de competencias que nos hizo tanto daño porque quiso estandarizar como si fuéramos máquinas, computadoras, simplemente informar y tener metas de aprendizaje como si estas pudieran hacerse de forma mecánica. El conocimiento es tácito y solamente se puede transmitir desde el plano de la articulación comunitaria, in situ, yo no puedo transmitir por esta vía de ninguna manera cómo realizar proyectos de investigación si no estoy con un grupo de estudiantes trabajando in situ. El conocimiento tácito no se puede reproducir con el conocimiento codificado como hasta ahorita lo estamos haciendo. Ahí estamos perdiendo posibilidades, pero bueno, ahí hay una reforma, hay un planteamiento ya que en algún momento, si quieren, lo comentamos, porque son ya currículas que se están planteando de manera oficial dentro de esta Secretaría de Educación Pública nueva que está dando tumbos, porque bueno,
el último coscorronazo que le dio el presidente a la maestra Delfina fue verdaderamente, pero descomunal, con el gran problema que tenemos ahorita del regreso a clases, que está planteándose muy mal. Está dando tumbos también, que le toca a Secretaría de Salud, que le toca a los maestros, que le toca a los padres de familia, y la SEP quién sé qué dice, y el presidente dice una cosa, y Delfina dice otra. Entonces, hay un poco de desbarajuste en el terreno educativo, y nosotros lo estamos diciendo con toda claridad porque creemos que a la crisis pandémica hay que enfrentarle desde el plano de salud, pero a la crisis educativa hay que entrarle también desde el plano educativo, del plano pedagógico, del magisterio, de los investigadores, de los actores que somos los que conocemos lo que es la educación en nuestro país. Y pues ahí como que no se atiende mucho y de repente pues la burocracia se encima, etcétera. Entonces, bueno, ese es un hueco que tenemos desafortunadamente. No tengo más que una contestación crítica. Hay un déficit, estamos mal en la formación de profesores. Yo le estoy apostando mucho a que la Universidad Pedagógica Nacional, después del Congreso, se convierta realmente en una universidad paradigmática, emblemática, de vanguardia en el magisterio nacional y en los temas educativos. Tenemos un grupo muy grande que estamos pensando en eso, en una gran transformación y que afecta o que pueda influir directamente en los temas de evaluación y de formación del magisterio. Pero esto ojalá no se imponga otro grupo que quiere que se quede igual, ¿no? Hay otro grupo que dice, no, yo no quiero la autonomía, yo no quiero hacer cambios, yo quiero que las cosas se queden más o menos igual, pues porque tienen intereses regionales y locales que quieren preservar y pues ni modo, cuando hay cambios afectan a algunos y a otros benefician. Ese era mi comentario sobre el tema docente. Allá hay un problema muy fuerte en nuestro país. A nivel de investigación, estamos fuertes en algunos ciencias de frontera, por supuesto, en astronomía, en física, matemáticas, algunos avances importantes en el terreno de la biotecnología, de la genómica. Somos fuertes, incluso a nivel latinoamericano o mundial, pero es muy pequeño. Y la inversión en investigación en ciencia y tecnología se ha estancado. Incluso con este gobierno que se propuso mantener la propuesta que ya tiene 20 años de alcanzar el 1% del PIB para ciencia y tecnología y para educación superior, no se ha logrado. Estamos todavía en el 0.4. Se está avanzando hacia el 0.5. Se pretende que en la nueva legislación subamos al 0.6, al 0.7 y que termine el sexenio con el 1% respecto del PIB para investigación científica y tecnológica. Pero por lo pronto la pandemia se está jalando muchos recursos y para educación tampoco hay grandes negociaciones. Entonces, por lo pronto, este año y el próximo año no esperemos una gran inversión así monumental, como se había planteado, pero esperemos que haya sensibilidad y que los temas estratégicos sí puedan tener recursos como para avanzar por lo menos en el terreno de las prioridades nacionales y sobre todo el tema de, cuando digo prioridades nacionales, pongo en el centro el tema de la investigación y del magisterio. Muy bien, doctor. Mil gracias por su exposición, brillante en profundidad y al mismo tiempo en perspectiva. Y el Instituto le agradece sinceramente ser casi un amigo muy cercano del Instituto, muy presente. Seguramente le invitaremos en una posterior situación para que siga manteniéndose los lazos institucionales con el Instituto Multidisciplinar de Especialización. La maestra Maru me envía un mensaje que le agradece su presencia. Le manda por favor un gran abrazo a la maestra. Invito a los participantes, por favor, a la evaluación, mientras yo le estoy invitando a todos ustedes participantes y a los que quieran estar en la siguiente webinar del maestro Enrique Cruz García, el día 3 de septiembre a las 4 de la tarde, también con el título El mito del esfuerzo y la falsa recompensa. Con esta presentación, con esta evaluación,
y con esta invitación a la siguiente webinar, el día 3 de septiembre. Un aplauso de todos los participantes al doctor Axel Dickinson. Muchas gracias. Y le agradecemos sinceramente su intervención en esta conferencia magistral acerca de la del futuro de la universidad actual. Muchas gracias. Buenas tardes.